¿Cómo estás? Yo encantado de saludarte y de compartir contigo pues las pocas cosas que yo voy conociendo y descubriendo y que son también la oportunidad de recibir tus comentarios que son valiosísimos y que contienen mucha información que realmente la valoro. Este es esencialmente la intención de mi canal, es decir, que sea una, una tarea participativa en la que, bueno, aunque no todo el mundo puede poner su cara y su voz como lo hago yo, pues todos están invitados bueno, a complementar, a argumentar, a discutir incluso o a contradecir, a rebatir con los datos que tengan a la mano. Todos saldremos ganando, porque lo que nos mueve esencialmente es el conocimiento de la verdad y que no nos siga engañando la leyenda rosa con el descaro que lo hace. Pues muchas gracias por tu presencia y la atención que le das a este vídeo. En un vídeo anterior, bastante próximo, que de todas formas te pondré el enlace para que, en fin, la gente dentro de unos meses sepa de qué estamos hablando, yo estaba argumentando en contra de un profesor que había dicho el disparate de que las guerras con las cuales los latinoamericanos lograron su independencia en realidad no habían sido guerras de independencia, sino solamente guerras civiles, porque nadie pretendía la independencia. Esa es la tesis la tesis embustera, porque ese señor no es ignorante, es un embustero. Esa es la tesis embustera del señor que decía tal cosa. Y yo, bueno, pues daba algunos argumentos y pues he encontrado más argumentos todavía que quiero presentarte para dejar el tema completamente sellado. Uno, por ejemplo, sería el de un documento que en su tiempo fue muy famoso y que probablemente hoy día ya casi nadie lo conozca, que es la Carta a los Españoles Americanos. Si no recuerdo, déjame ver exactamente, Carta dirigida a los españoles de América. Carta dirigida a los españoles de América. Esta carta la escribió un señor llamado Juan Pablo Viscardo, que era un peruano, que era jesuita. No llegó a ser sacerdote, pero había hecho ya los votos de incorporación a la orden de los jesuitas y entonces, bueno, pues fue expulsado junto con otros cientos más de jesuitas. Recuerda que en aquel video que te mencionaba yo decía que la expulsión de los jesuitas había sido el primer, por decir así, el primer antecedente cercano de la independencia de los países latinoamericanos, porque con aquella brutal expulsión, pues se activaron una serie de mecanismos entre los latinoamericanos que hasta entonces no se habían despertado, ¿no? Y efectivamente, pues sucedió. Y aquí tienes probablemente el caso más clarísimo y descarado, ¿no? El señor Juan Pablo Viscardo, pues cuando llegó a su exilio, pues le dijeron los españoles que si renunciaba a la compañía de Jesús, o sea, si dimitía, si se secularizaba, si volvía a ser un ciudadano, un laico como otro cualquiera, le dejarían volver al Perú. Y él y su hermano, que también estaba en la misma situación, los dos eran jesuitas, él y su hermano lo hicieron. Se separaron oficialmente y formalmente con carta de dimisión dirigida al superior de la Compañía de Jesús, etcétera, etcétera. Y aún así, pues no les dejaron volver y el resto de sus días pues andaban vagando por Europa, especialmente por Italia, pero también por Francia, por Inglaterra, pues tratando de ver qué podían hacer con sus vidas. Y entonces, bueno, pues entre otras actividades, pues se dedicó este Juan Pablo Viscardo a pues tratar de luchar contra los que ya se habían declarado prácticamente como sus enemigos, que era
el gobierno de España. Y entonces, pues esta carta es una llamada directa, absolutamente directa, explícita y clarísima a la independencia, dándoles toda una serie de argumentos y de explicaciones, diciéndoles pues cómo que había que terminar ya con ese sometimiento a España, ¿no? Incluso reconociendo que todos ellos eran españoles, porque efectivamente Juan Pablo Vizcardo y todos los demás, y prácticamente casi todos los jesuitas, eran blancos, es decir, era lo que se llamaban criollos, es decir, gente, hijos de españoles, o máximo algo amestizados, pero no mucho, que habían nacido y se habían criado en el continente americano, ¿no? Entonces, pues manda esa carta que es, pues realmente, como te digo, es absolutamente explícita y clarísima. Esa carta fue escrita en 1790 y algo, no se sabe exactamente, pero alrededor de 1790. Este hombre murió en el 1796 o 98, si no recuerdo mal. Bueno, sus datos, su biografía están en internet, la puedes ver. Es muy interesante y es una biografía pues bastante lamentable, ¿no? De cómo pues este hombre le hicieron sufrir horrores y como él también, pues por otra parte, trató de ser muy activo contra el Reino de España. Bueno, el caso lo que te quiero decir, 12, 14, 15 años antes de los primeros movimientos de independencia en Latinoamérica, Juan Pablo Vizcardo ya está diciendo, oigan, despabilen, que bueno, lo que ganaron nuestros padres, que fueron los españoles que llegaron desde España, pues estamos haciendo el idiota, porque nuestros padres se esforzaron mucho por hacer aquí fortuna y ahora todo esto, el verdadero fruto de todo esto se lo están llevando los españoles, lo cual es verdad y es lo que te he venido contando en todo mi canal y en vídeos recientes como el de los impuestos, por ejemplo. Es decir, España exprimía a las colonias de una forma brutal. Moralmente también, económicamente, moralmente, socialmente, políticamente. Bueno, pues entonces ahí tienes. Te voy a adjuntar el documento de la carta dirigida a los españoles americanos, ¿no? Claro, alguien me dirá, pero se reconocen como españoles. Sí, pero es que lo de españoles en esos momentos era prácticamente un concepto más o menos racial. Sí. Eran los que no eran ni indígenas, ni mestizos, ni negros. Pues esos eran los españoles de América, ¿no? Y lo que hace es una llamada directa a separarse del gobierno de España, es decir, que no querían ya ser más españoles. Y fíjate que, bueno, pues también te mencionaba, y esto es importante, y se ve incluso en otros jesuitas que no son tan explícitos en cuanto a pedir independencia, o que no son nada explícitos. Es decir, por ejemplo, tienes a un ecuatoriano, como el padre Juan de Velasco, que escribió una historia del reino de Quito. Claro, no escribió una historia del reino del Ecuador porque no existía el Ecuador todavía, ni nadie le había dado ese nombre. El nombre tradicional y ancestral que tenía era el Quito. Bueno, pues entonces escribió una historia. Y entonces se ve, bueno, y hubo otros jesuitas que escribieron una historia del reino de Chile. Hubo uno también muy famoso, un mexicano, Francisco Javier Clavijero, también jesuita, que en el exilio escribió una historia antigua de México, que muchos consideran que es los comienzos del indigenismo, porque habla mucho de las costumbres de los indígenas. Y es una historia muy curiosa en donde este hombre se habla de sí mismo como un mexicano. Sí, ocurre en las primeras páginas también. Lo puedes buscar, también te pondré el enlace a esto, pero está en las primeras páginas de su libro, en la introducción se presenta ante la universidad y entonces dice, pues soy un mexicano. Claro, alguien me dirá, bueno, pues es que si era de la Ciudad de México, ¿qué iba a decir? Pues no, no era de la Ciudad de México, era un veracruzano, era alguien de Veracruz. Y cualquiera que conozca un poquito México sabe que los de Veracruz son muy orgullosos de ser veracruzanos, no de la Ciudad de México, ¿no? Entonces es una ciudad completamente distinta, por todo es una ciudad caribe, caliente, en la costa, lo más radicalmente opuesto a lo que puede ser una ciudad en el altiplano mesoamericano, ¿no?
Entonces, este jesuita, Francisco Javier Clavijero, se reconoce a sí mismo como mexicano, por primera vez. Es la primera vez que aparece que alguien dice, yo soy mexicano, no habiendo nacido en la Ciudad de México, ¿no? Es muy notable todo esto. Y claro, lo que se ve es que estos hombres en el exilio de sus respectivos lugares, lo que se ven en la necesidad es de reflexionar sobre su propio país, sobre su propia identidad, el uno reflexionando sobre el reino de Quito, sobre su gente, sus indígenas, sus culturas, sus comidas, su geografía, su todo, ¿no? El otro reflexionando sobre la historia de Mesoamérica, y así muchos. Se nota claramente que es el comienzo de un despertar de la identidad de las futuras naciones latinoamericanas. Es realmente muy impresionante. Se nota, es decir, hay algo que estaba dormido y de repente esto dice, el rey de España nos ha echado a patadas de nuestra casa, de mala forma, y entonces, ¿qué pasa aquí, no? Es decir, ¿será que esa no es mi casa? ¿Será que España no es mi hogar, sino que esos son unos enemigos? Bueno, pues ahí lo tienes. Y también te voy a adjuntar otra cosa que me parece que es ya definitivamente que es una especie de bomba atómica. Es un video de una conferencia que da una profesora mexicana a la cual yo le tengo un enorme respeto. No coincido con ella en algunas cosas, en sus opiniones a veces no coincido, porque ella tiende a ser extraordinariamente conservadora y dice cosas como, por ejemplo, que el Imperio Español no tenía colonias, que el virreinato de la Nueva España no era una colonia. Ella eso lo defiende como sea. Pero bueno, esa es su opinión y yo la respeto y me parece muy bien. Lo que yo admiro profundamente es el enorme trabajo que ha hecho esta mujer en buscar documentos, información original. Es fantástico y sobre todo parece que es una gran especialista en la independencia de México. En Iturbide, Miguel, ¿cómo se llama este? Miguel Hidalgo, en fin, la independencia de México, en resumidas cuentas, ¿no? Entonces, bueno, pues este video, que te lo recomiendo muchísimo, es un video de casi una hora, pero es brutal. Es un video en el que esta mujer analiza los documentos, o sea, el registro escrito de los juicios que les hicieron a los insurgentes mexicanos, es decir, al padre Hidalgo, a Allende, a Aldama, etcétera, etcétera, y lo va hablando. Entonces, una de las cosas más notables, y esta mujer lo recalca mucho, es que el padre Hidalgo nunca negó que buscaba la independencia. Él dijo que sí, que quería la independencia, que por supuesto que quería la independencia. Claro, en aquellas etapas muy embrionarias de la formación de la nación mexicana, el querer la independencia podía tener muchas variantes y muchas cosas algo confusas, porque como digo, un Estado es una sociedad que se está haciendo, que está en progreso. Incluso hoy día, cada Estado, da igual, puede ser el Estado español o el Estado argentino, no es un tema acabado, están en evolución constante. Bueno, pues entonces el padre Hidalgo en todo momento afirma e insiste que él quería la independencia y que él buscaba la independencia. Fíjate que esto lo dice en el juicio en el que le están acusando pues, de rebelión, de traición, de todo, de herejía, de cualquier cosa, ¿no? Porque aquello había sido una cosa horrible, ¿no? Y como resultado de ese juicio lo acabarían fusilando. Y él sabía que su condena final iba a ser de muerte. Y ni siquiera intentó excusarse diciendo, no, 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 yo no quería la independencia, yo en realidad lo que quería era protestar del mal gobierno, bla, 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 cualquier otra excusa. Él no, no, él dijo, no, yo quería la independencia, punto. Es decir, claro, entonces, esto está recogido en juicios, y de él y de todos los demás, con lo cual, es decir, que aparezca hoy día un señor diciendo que el cura Hidalgo y que Allende y todos estos no querían la independencia, es bueno, o es una estupidez colosal o es una mentira colosal también, cualquiera de las dos, ¿no? Es decir, bien, pues entonces
Yo creo que con eso está más que zanjado el tema, es decir, las declaraciones formales recogidas en los documentos del juicio, que son documentos que los escribanos tomaron nota de lo que se estaba escribiendo y declarando. Pues creo que no hay más que hablar. Te recomiendo muchísimo ese vídeo, muchísimo. Yo he aprendido muchas cosas que no tenía ni idea, que no sabía, especialmente sobre el padre Hidalgo también, que tiene su lado oscuro, efectivamente, ¿no? Es sorprendente e insisto, anda a ver ese vídeo. Pues nada más, te agradezco mucho tu atención, muchas gracias, sé feliz, me termino el café y seguiremos hablando pronto y seguiremos tratando de encontrar la verdad o lo más parecido a la verdad posible.